soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué es lo que la gente está? Cuando Jesús los ve, lo primero que les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Y entonces la gente dice: no, pues es que no es por eso. Que bueno, ok, ya, estamos de acuerdo. Te seguimos porque nos diste de comer. Pero ahora, ¿qué señales haces para que creamos que tú eres el Cristo? Y Jesús le dice: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les está cambiando el paradigma a la gente, les está cambiando su ideología religiosa que habían tenido por siglos. Les está cambiando esa idea, les está diciendo algo distinto, que ellos no, de entrada, no podían entender cómo es que Jesús era el pan de vida. Y ellos se quedan así como: sí, que padre, yo quiero ese pan de vida, yo quiero permanecer para vida eterna, yo quiero tener salvación, yo quiero tener la vida de que Dios me quiere dar, pero ¿cómo le hago? Y Jesús se lo pone sencillo: crean en mí. Crean en mí y van a tener esa vida. Crean en Jesús, crean en Él y van a tener la vida que permanece para la eternidad. Ellos sabían, el pueblo judío sabe lo que es la eternidad. Y saben que Dios es eterno. Y entonces dicen: si voy a permanecer en la eternidad con Dios, pues me conviene de ese pan. Yo quiero de ese pan. Y Jesús les dice: qué bueno, pero lamentablemente ustedes no creen. Les estoy hablando, les estoy diciendo, les estoy dando instrucciones y no creen. Y esa es la dureza del corazón, lo que no alcanzan a asimilar, no alcanzan a tener el entendimiento completo de quién es Jesús y lo que Jesús vino a hacer. Lea hasta el versículo 39. Dice: esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ya está hablando de la eternidad Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez Jesús vuelve a afirmar: si ustedes quieren esta vida, que el pan de vida, que el pan del cielo da, necesitan creer. Crean en el Hijo. La voluntad de mi Padre, el trabajo que Dios me ha dado a mí, es cuidar que todo lo que Él me dé no se pierda. Por eso dice la Biblia que Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Todo el tiempo Jesús está intercediendo. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros nos perdamos. Que ya hemos creído, que ya le hemos conocido, que nos hemos acercado a Él, que a pesar de toda la terquedad y la dureza de nuestro corazón, no nos perdamos. Y Jesús está intercediendo delante del Padre y dice: dales chance. Otra vez, mira, se equivocaron, cometieron un error, volvieron a fallar. No importa, Padre, ten misericordia, dales otra oportunidad, envía tu Espíritu Santo para que vuelvan su corazón. Y el Señor Jesús está intercediendo todo el tiempo por nosotros. ¿Por qué? Jesús lo acaba de explicar. Para que no se pierda lo que el Padre le dio. La razón por la que una persona que recibe a Cristo está en el corazón de Jesús es porque no quiere Jesús que esa persona se pierda. ¿Es voluntad de Dios que alguien se pierda? No, ninguno. De hecho, Jesús vino a morir por todo el mundo. Y es propósito de Dios que ninguno perezca. Sin embargo, nos los deja nuestra voluntad. Nosotros decidimos si nos perdemos o no. No es Dios quien decía: ay, es que Dios lo soltó, por eso se perdió en el mundo. No, es su corazón lo que hizo que se apartara. Es lo que su corazón hizo que él se alejara de Dios, que dejara de recibir este pan de vida. Nosotros tenemos que cuidar esto. Creer en Jesús con todo nuestro corazón. Creer que Él es el pan de vida y que si está Él en nosotros, si nosotros comemos de Él. Es más, dice: si me ven, se los puso más fácil. Aquí estoy. ¿Me ves? Aquí estoy. Cree. Estoy aquí. Soy el pan de vida. Es lo que les está diciendo. Se lo puso facilito. Véanme, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, soy el pan de vida, el pan del cielo que vino a traer vida al mundo. Y ellos se quedan mirando como: ¿cómo? O sea, ¿qué hay que hacer?
Jesús vuelve a explicarle. Cuando Jesús dice esto, versículo 41, dice que murmuraban entonces de él los judíos porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces ellos ya empezaban a decir, ahora resulta, ¿no? Si lo conocemos, si sabemos quién es, mire lo que dice la gente. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Si lo vimos nacer, conocemos a la partera que atendió a María ahí en el mesón, ahí en el establo, que lo pusieron en un pesebre. Lo conocemos, lo vimos crecer. Ahora resulta que a sus 30 y tantos años, ahora resulta que es el pan del cielo y que vino del cielo. Eso es lo que en nuestro entendimiento humano no alcanzamos a comprender. Nuestro entendimiento humano limitado no alcanza a entender las cosas espirituales. El mismo Señor Jesús le dice a Nicodemo, el que no entiende las cosas espirituales es porque es carnal. Porque las cosas espirituales se entienden en el espíritu, no en la carne. Y ellos no entendían, ¿cómo Jesús, el hijo de José y de María? No los conocemos, no sabemos quiénes son sus papás. No lo vimos crecer, no lo vimos ahí en la ciudad, no lo vimos que venía al templo y adoraba y se metía ahí. Ahora resulta que es el pan del cielo. No alcanzaban a discernirlo. Por eso es tan difícil para el ser humano creer que es por fe y no por obras. Mucha gente todavía quiere portarse bien para merecer la salvación. Primero te es otorgada la salvación y después te portas bien. Porque es la obra redentora de Jesús. En Tesalonicenses, en el capítulo 5, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo dice, y el mismo Dios que empezó la obra en ustedes, lo santifique por completo. ¿Cuándo empezó Dios a hacer una obra de santidad en ti? Cuando tú creíste. Cuando tú creíste en Jesús, en ese momento Dios empezó a obrar en tu vida. Y empezó a transformar tu vida. Y te lleva ahora sí, tú ya no te sientes tranquilo de pecar. Pecas y empiezas a sentir. Alguna vez les platiqué que un hermano me decía, ya no ore por mí porque ya no peco a gusto. Yo quiero pecar y siento cómo me incomodo. Pues ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo. Que no se pierda lo que el Padre le entregó. Jesús está intercediendo. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. El Padre está mostrando su misericordia todavía con nosotros. Me acuerdo de las predicaciones no me acuerdo si era Gigi Ávila. ¿Era Gigi? No. Sí, Gigi Ávila creo que era el que decía. Viene el fin del mundo. Cuando se levante el imperio de Og y Magog para destruir a Israel. Y decía, Og y Magog es Rusia y China. Y se van a levantar contra Israel. Y uno dice, ay, el hermano. Ahorita estaban fuertes los cocolazos ahí. El mundo está así con... que no se desate la tercera guerra, que no se desate la tercera guerra, que no se desate... Están asustados. Ahora nosotros vamos a estar tronando los dedos y se viene la tercera guerra. Pues tiene que venir en algún momento. Pero nosotros tenemos que estar comiendo del pan de vida, creyendo en Jesús, porque los tiempos finales cada vez están más cerca. Pero no por miedo. ¿Y si viene? ¿Y si me pierdo? No. Tenemos que entender que Jesús es el pan y si creemos en Él, Él está intercediendo por nosotros para no perder lo que el Padre le entregó. Jesús dice, porque lo que me entregó el Padre yo lo voy a resucitar en el día postrero. Cuando venga el tiempo de la resurrección yo los voy a levantar. Todos los que creyeron en mí serán mi remanente, serán lo que yo voy a levantar de la tierra y tendrán salvación y vida eterna. ¿Por causa de qué? De haber creído en Él. Por haber creído en Él. Por mantener nuestra fe. Esa es la obra redentora de Jesús. Y aquí se los está poniendo de una forma sencilla, de algo que acaban de experimentar, se acaban de saciar. Le dice, ustedes comieron y se saciaron. Pero les hace falta algo más importante. Es el pan de vida, el que viene del cielo.
Versículo 46, Jesús respondió y les dijo, ellos estaban murmurando ahí de que si era o no era. Y respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús está diciéndole todo lo que el Padre habló. No está diciendo que Moisés era un mentiroso, ni que los profetas eran mentirosos. Jesús está diciendo todo lo que el Padre habló a través de los profetas, hoy se está cumpliendo en mí. Yo soy de quien habló el Padre. Y en eso yo creo que Jesús pudo haberles dado una explicación como en otros pasajes lo dio. Cuando hablaba Isaías de que nacería un hijo, que de la Virgen nacería un hijo, que era el Salvador, que era el Cristo. Eso se les olvidaba a la gente. Ellos lo sabían, estaban las palabras proféticas dadas. Antes de que naciera Jesús, el pueblo sabía que venía un Redentor y sabían cómo iba a venir el Redentor. Que iban a ser de una virgen, que Dios iba a escoger en el pueblo de Israel, que iban a ser de la tribu de Judá, que iba a venir de ahí, que iban a ser el Salvador. Ya estaba profetizado. Y cuando viene y se aparece y le dice, aquí estoy, soy el cumplimiento de la profecía. Y dicen, no, este es hijo de José y de María. Y no creen lo que ya los profetas habían anunciado. Él les está diciendo, yo soy de lo que se habló. Yo soy lo que dijeron los profetas. Aquí se está cumpliendo la palabra. Versículo 47 dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Más claro que esto? No puede ser. Entiendan, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Entonces el maná, que ustedes me decían, que Moisés dio como señal, no les dio vida a sus padres. Ellos murieron. Y los que murieron en rebeldía se fueron a vivir hasta el infierno. Y Jesús les dice, versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí empieza un conflicto mayor. Dudaban que Jesús fuera el pan del cielo. Pero ahora Jesús empieza a blasfemar. Para los judíos dicen, ¿cómo? ¿Ahora resulta que tenemos que comer su carne? Si algo eran cuidadosos los judíos, era en lo que comían. Por eso una de las reprensiones de Jesús les dice, ustedes tienen cuidado de lo que comen, pero lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de su boca. Porque algo que hacían los judíos era tener cuidado de lo que comían. El mismo Pedro, que cuando Jesús hace el milagro en la barca, que tiene la pesca milagrosa, Pedro se pone de rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Aún Pedro, que se considera a sí mismo pecador, en el libro de los Hechos, cuando viene el manto, que en la revelación para Pedro, que viene un manto lleno de animales inmundos, y que le dice Dios, mata y come, Pedro dice, no, Señor, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. O sea, si algo se cuidaba Pedro era de lo que comía. A lo mejor no se cuidaba de sus palabrotas, o de sus pensamientos, de odiar a su prójimo, o de transar en el mercado. A lo mejor de eso no se cuidaba, pero de lo que sí se cuidaba Pedro era de lo que comía. Que le dice al Señor, nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Entonces, si algo tenían los judíos era que cuidaban lo que ellos comían. Tienen mucho cuidado de lo que ellos llevaban a su boca. Y aquí Jesús les está diciendo, ustedes tienen que comer de mi carne. No, pues espantan los judíos. Ahora sí, ya la regó. De a tiro está loco. Ahora resulta que vamos a... Pues ¿qué se cree? Lea el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede ya ni siquiera es maestro? Ya ni siquiera es Jesús, ya ni siquiera es rabí, ya nada más es ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Todavía Jesús nos estaba
quitando los pedacitos de piel o de carne para ver, échense un taquito aquí. Todavía ni se quitaban nada y ellos estaban, no, nos van a dar de comer su carne. Ya estaban espantados. Eso es lo que pasa cuando tenemos paradigmas en nuestra cabeza, ideas en nuestra cabeza, que cuando Dios nos habla algo, nos dice algo, diciendo, oh, eso no es de Dios. Y entonces choca nuestro entendimiento con la fe. Cuando Jesús dice, cree, solamente cree. Cree que yo soy el pan de vida, cree que yo soy tu Salvador, cree que yo te voy a ayudar, cree que soy tu Redentor, el que te va a resucitar en el día postrero, cree, solamente cree. Y ellos no, empiezan a cuestionarse, empiezan a discutir. Ahora resulta que nos van a dar de comer de su carne. Y Jesús les dijo, versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No, ya no solamente era la carne, ahora era la sangre. No, hombre, la gente estaba, imagínense la preocupación. ¿Qué le habrá echado a los pescados? ¿Qué le habrá puesto al pan que nos repartieron ahorita a los discípulos? ¿No le habrán echado algo? Y empieza la preocupación de que este hombre, Jesús, mire, aquí en este grupo de gente no están los fariseos que decían a Jesús que blasfemaba por llamarse Hijo de Dios. Están los discípulos que creen que Él es el Hijo de Dios. Pero ahora hay un conflicto, porque este Hijo de Dios, que ha hecho milagros, que ha hecho señales y prodigios, ahora este Hijo de Dios está torciendo o está enseñándoles algo raro, algo diferente, algo que ellos nunca participarían, que es comer la carne y beber la sangre de un ser humano. Y entonces eso empieza a ser un conflicto existencial, y entonces su fe empieza a decaer. ¿Dónde está el problema? ¿En que lo que Jesús dijo es blasfemia? No, lo que Jesús dijo es verdad. Necesitan comer mi carne y necesitan beber mi sangre. ¿No se los dio a beber a sus discípulos en la cena, en la última cena? Le dijo, coman de este pan porque es mi carne, y beban de esta copa porque es mi sangre. A eso se refería Jesús. No es que se iba de los pedacitos que salieran después de la crucifixión para que comiera todo el mundo. No nos tocaría ni de a poro en toda la humanidad, ni de a gota de sangre nos alcanzaría para toda la humanidad. Entonces era una lucha en el entendimiento de las personas, de los que estaban ahí, entre su entendimiento y su fe. Su fe, al no pasar por su entendimiento, su fe empezó a menguar. El problema con nosotros es que cuando no entendemos algo, nuestra fe se debilita. Y muchas veces tenemos el conflicto en nuestras mentes, decimos, es que no lo entiendo. Es que muchas veces no tienes que entenderlo, solamente tienes que creerlo. Es que no entiendo, Señor, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué tengo que perdonar al que me hizo daño? Es que no lo entiendo, no se merece mi perdón. No, es que no se trata que lo entiendas, solamente hazlo, perdónalo. Y tu vida será libre. Tú eres libre cuando tú perdonas. Pero no se lo merece. Tú tampoco te merecías el perdón. Por eso la comparación de Jesús. Porque si no perdonas a tus hermanos sus ofensas, vuestro Padre que está en el cielo no te perdonará tus ofensas. Por eso la comparación. Porque no necesitamos entender necesariamente lo que Jesús enseña. Simplemente necesitamos creerlo. Cuando tú lo crees, después lo entiendes. No es que primero lo entiendes y luego lo crees. Eso es lo que le pasó a Tomás. Cuando a Tomás le dicen, ya resucitó el maestro, dicen, no, hasta no verlo, no lo creo. Mientras no meta mis dedos en sus llagas, ahora imagínense metiendo el dedo en la llaga. A ver si es cierto. Le dice que pues aquí estoy, mete los dedos. No necesitamos entender primero para después creer. Primero lo crees y después lo entiendes. Por eso Pablo dice
Yo llevo cautivos todos mis pensamientos a los pies de Cristo para que venga el conocimiento de Cristo. Llevo todo mi entendimiento, todo lo que pienso, todo lo que sé, mi historia, todos mis paradigmas, todo mi conocimiento, lo llevo cautivo a los pies de Cristo para que yo venga al conocimiento de Cristo. Primero tenemos que rendir nuestro entendimiento. Tenemos que rendir nuestra manera de pensar. No estoy hablando de que no pensemos. Estoy hablando que cuando no entendemos algo, primero lo creamos y después lo analicemos. Y Dios, en su infinita misericordia, nos lo va a hacer entender. Que aún así nos quedaremos cortos, dice el Señor. Tu entendimiento está tan lejos como del cielo a la tierra. Es la distancia que hay entre tus pensamientos y mis pensamientos. O sea que por más que nos explique el Señor, a veces no entenderíamos por qué. Por eso tratar de explicar con palabras, solamente con palabras, no con fe, con palabras las cosas que usted cree. Por ejemplo, cuando alguien le pregunta, ¿y por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué haces eso? ¿Qué no sabes? ¿Qué? Si tú lo tratas de explicar con palabras, la persona a la que tú le estás explicando no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no lo cree. Pero tú que ya lo crees, entonces no, yo sí creo. Yo creo, la Biblia dice, el Señor habla, me ha hablado a mi corazón, tengo la certidumbre, tengo la certeza en mi corazón de que lo tengo que hacer y lo haces, después el Señor te lo explica. Y hay una razón del por qué. Todo lo que Dios hace hay una razón. A lo mejor nosotros no lo entendemos, pero de que hay una razón, hay una explicación. ¿Dónde leímos? Ya, hasta el 56, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús insiste explicando qué es el pan del cielo, lo que da el pan del cielo, pero vamos a leer hasta el versículo 60. 59, perdón. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Dónde estaba Jesús? En la sinagoga, donde había la enseñanza, donde se había enseñado que no tenían que comer carne ni sangre humana. Y ahí Jesús le dice, no, pues ¿qué creen? Que sí, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Al oírlas, dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Le voy a leer esta versión, la Nueva Versión Internacional. Dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? No sé si le da un poco más de luz. No es que Jesús estuviera diciendo algo equivocado o algo erróneo, simplemente que para ellos era difícil. ¿De qué? De creer, de aceptar, de entender. Y dicen, ¿quién va a aceptar esta enseñanza? Yo creo que hasta los discípulos, alguno, a lo mejor Pedro se acercó y dijo, maestro, cambia el mensaje, mira, la gente se está yendo. Señor, bájale 2 rayitas a la explicación porque la gente ya no está muy de acuerdo contigo. Nos van a bajar las ofrendas. Y entonces Jesús, versículo 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto qué? ¿Qué es lo que les ofendía? Comer carne y sangre. ¿Esto les ofende? Si es lo más sencillo. Va a ser lo más simple que van a hacer ustedes. Comer de la carne y beber de la sangre va a ser lo más simple que van a experimentar en su fe en Cristo. Va a ser lo más simple. Nosotros participamos de la cena, hacemos la cena aquí del Señor.